Da mihi finem perfectum. Es una adaptación para el título de esta lección magistral, tomado del original que podemos encontrar en la conclusión de las completas que rezamos cada noche los cristianos como última oración del oficio divino. Noctem quietam et finem perfectum tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Dios todopoderoso y misericordioso nos conceda una noche serena y un final perfecto, o una muerte santa, que como normalmente lo han traducido. Con ello queremos mostrar desde el principio cuál es el objeto que perseguimos en esta lección: el perfecto fin del hombre, esto es, la muerte como encuentro con Dios. A este fin hemos estructurado la charla en 3 partes con una conclusión. La primera parte estará dedicada a la concepción pagana de la muerte. La segunda está dedicada a la concepción cristiana de la muerte. Y la tercera a los distintos rituales litúrgicos donde la Iglesia aborda la preparación de la muerte. Primer punto de la charla: la visión pagana de la muerte. Todo lo que yo voy a decir aquí, de manera breve, está sacado de este libro que tengo aquí al lado, de Charles Moeller, Sabiduría griega y paradoja cristiana, de la editorial Ediciones Encuentro. Es una edición del año 2019, son poquitas páginas, son apenas unas 300 páginas las que ocupa este libro, que es una reedición de la obra de Charles Moeller, que fue un clérigo ilustrado. Cuando ilustrado no me refiero a francés, ¿no? Aunque era francés, es un clérigo que nace a principios del siglo XIX y que tiene una gran obra sobre literatura, literatura profana, podríamos decir, literatura pagana, y la impronta que en el cristianismo ha dejado esa literatura y que el cristianismo ha dejado a su vez en esa literatura, ¿no? Es decir, como un diálogo entre la cultura y la fe cristiana a través de la literatura. Bueno, pues esta primera parte del mundo pagano la voy a hacer a partir de algunas ideas que este autor trata aquí, ¿no? Dice San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13: hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, koiomenon, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. La expresión griega koimomenon literalmente significa los que duermen. Es la forma en que los paganos hablaban de los muertos. Esta expresión fue muy usada por los primeros cristianos, en el sentido que siglos después va a aclarar San Agustín. ¿Por qué se dice que duermen, sino porque en su día serán resucitados? ¿No? Hay una idea de la muerte como dormición. Dormición para despertar, para resucitar, para resurgir con Cristo. Bueno, pues esta idea de dormir, la muerte como una dormición, ya está en el mundo pagano. San Pablo, en este texto de Tesalonicenses, quiere abordar una cuestión importante en este versículo, ¿no? La suerte de los difuntos. O dicho de otra manera, cómo encarar la muerte en un sentido cristiano, frente a la concepción pagana que rodeaba a la incipiente comunidad cristiana de Tesalónica. ¿Cómo piensa la muerte este mundo pagano al que San Pablo define como loipoi joime jontes elpida? Esos que no tienen esperanza, esos que no tienen esperanza. Bien, en el mundo antiguo podemos establecer 2 corrientes de pensamiento en torno a la muerte. Uno, la que diríamos la corriente homérica, que viene de los mitos de Homero, de los poemas de Homero, y que son, digamos, la opinión mayoritaria. Colocan el centro de gravedad de la vida en este mundo. Es una visión centrada en la moral de la acción bella, necesaria para salvar algo bello aquí abajo, dada la perversidad
de los dioses, la crueldad que tienen los dioses respecto de los humanos, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, el caso de la Ilíada, cómo son los dioses los que van jugando con los distintos personajes, van provocando esa discordia, esas guerras, unos dioses toman partido por unos héroes, otros lo hacen por otros, ¿no? O por ejemplo el caso de Hércules, ¿no? Como la diosa Hera pues descarga también su ira sobre este héroe y le crea esa locura que acaba matando a su mujer y a sus hijos, ¿no? Y luego pues tiene que redimir esa muerte de los hijos y de su mujer, de su familia, a través de esos 12 castigos, ¿no? Entonces hay algo bello que hacer en este mundo frente a la perversidad de los dioses. Para Homero, según se desprende, por ejemplo, de la Ilíada y de otras obras suyas, como la Odisea, el alma separada del cuerpo es una sombra de la vida del individuo sin más, donde se pueden reconocer los rasgos del ser divino de antaño, aunque en ellos no hay conciencia ni vida. Por ejemplo, tenemos cuando Ulises baja al Hades y se encuentra con los muertos, ¿no? Cómo se necesita entablar la conversación con ellos, pero no puede aprenderlos. O como le pasa, por ejemplo, también en la Ilíada a Aquiles, ¿no? Como él ve esa sombra, ese espectro de su querido Patroclo, y cuando va a abrazarlo, cuando va a tocarlo, se le desvanece entre las manos, ¿no? Los griegos creían en una supervivencia del hombre más allá de la muerte, porque esta idea siempre ha estado en el mundo, es decir, con la muerte hay algo más, empieza algo más. Aunque esto no sea más que un simple recuerdo de la vida pasada, una pesadilla constante. El Hades es el reino de las lágrimas, puesto que las almas llegan a él llorando, tendiendo los brazos hacia un pasado que ya nunca podrá recuperar. ¿Veis ahí? Es el sentido de la desesperanza. La inmortalidad es ante todo la vida de los dioses, mantenerse fuerte en el cuerpo físico, fijación en lo eterno, de los instantes más bellos de la vida de un hombre. Es decir, la proyección hacia el Olimpo, querer vivir en el Olimpo, estar, pues hay una expresión, ¿no? De querer estar en el Olimpo de los dioses. Esta persona ha estado en el Olimpo de los dioses. Por ejemplo, también las Olimpiadas, y la tradición de las coronas de laurel, de las medallas de oro, ¿no? Eso era ganar la Olimpiada, era estar en el Olimpo. O por ejemplo, el mito de Ariadna, ¿no? Como cuando Teseo la abandona en una de las islas, viene el dios Dionisos, se enamora de ella y se la lleva a vivir al Olimpo con él, ¿no? El reino de los muertos está, para el mundo griego, separado del mundo terreno. En él no hay distinción entre los justos y los réprobos. Las sombras de los muertos no tienen más posibilidad que la de unir sus lamentos entre ellos, consolarse entre ellos en lo único que les queda. Luego otra segunda corriente, que es la que llamamos una corriente órfico-pitagórica, o si queréis la corriente platónica, porque Platón es el máximo representante de ella, ¿no? Para esta corriente, la parte real de la vida se encuentra en el más allá. Acordaos de que para Platón está el mundo de las ideas, que es el mundo real, y este mundo de la materia es una mera plasmación de esas ideas, ¿no? Entonces, la patria del hombre, según esta corriente, es el éter divino, estar en el mundo de las ideas. El cuerpo, por su parte, es una prisión. Aquí tenemos una visión dualista de la persona, ¿no? El alma que está encarcelada, aprisionada en el cuerpo. La vida terrena es un mundo del cual hay que evadirse. Para esta corriente, el hombre está formado por dos realidades, una visible y terrena, que es la transitoria, que es de la que hay que escapar, que es la que me impone esta penitencia, la que entorpece el espíritu, y otra realidad divina o eterna, que tiene movimiento autónomo, que es la que anima la vida del hombre, el que le hace conocer
¿no? Y del cual tiene que salir luego para volver al mundo de las ideas. La existencia en este mundo es un error fundamental, por lo que hay que desligar el espíritu de la materia, evadiéndose del determinismo de la existencia terrena a fin de recobrar la verdadera patria tras la muerte. Como síntesis, podríamos decir, de estas dos corrientes, tanto de la homérica como de la platónica, pues tenemos la versión latina, que es la que representa Cicerón y Virgilio. El camino de la divinización, es decir, ese conducirnos hacia el éter divino, a esa pervivencia inmortal, pasa, pues según estos autores, por la virtud cívica y por la piedad. Estas dos corrientes que hemos visto, junto con la síntesis de los valores cívicos y de la piedad, pues muestran la desesperanza grande respecto al destino eterno del hombre. Porque al final todo se concluye en una gran disolución, caminar hacia la desaparición y a la disolución. O bien la disolución en el Hades, o bien la disolución en el éter. Ambas no dejan de ser un destino incierto para el hombre, de ahí los hombres sin esperanza. Y conducido por el capricho de los dioses, el hombre está atado por ellos, y también el inexorable sucederse de los oráculos, de los aedos, de la moria, ¿no? Es decir, el hombre está determinado por su destino, por sus fatos, y tiene que encaminarse inexorablemente hacia ellos. No hay una posibilidad de libertad. Por tanto, la muerte impone algo tristísimo, algo desesperante. Y lo único que le queda al hombre es hacer bella la vida, gozar de esta gloria de este mundo, sin más. Aunque luego todo va a ir desapareciendo. Esto con respecto a la idea pagana de la muerte. Vamos ahora a la visión cristiana de la muerte. Con el catecismo de la Iglesia podemos decir que en sentido físico la muerte corporal es un hecho natural. Morir es algo que está en la naturaleza del hombre. La corrupción, el decaimiento y la muerte, por último, ¿no? Pero por la fe, dice también el catecismo en el número 1006, sabemos que realmente es salario del pecado. Si por un hombre entró la muerte y por la muerte, perdón, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Por tanto, la muerte es el precio a pagar, la pena, el salario, la merced del pecado. Y que incluso para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. Así, nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, ¿no? Y como todos los seres vivos de la Tierra, pues finalmente morimos. Esto es un hecho que podríamos compartir, ¿verdad?, con este mundo pagano que acabamos de ver, que acabamos de comentar. Paganos y no creyentes tenemos un destino último que es la muerte, que se nos impone. Pero saber esto acerca de la muerte da urgencia también a nuestra vida. Es decir, saber que tengo que morir, pero además saber que para mí, por ser cristiano, la muerte es una participación en la victoria de Cristo y estar con Dios y reinar con Él es lo más grande, esto da urgencia a mi vida. Al carpe diem que decía Horacio, nos sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término los proyectos de nuestra vida y el trabajo forzoso por la salvación del alma. Decía Horacio, carpe diem, quam minimum credula postero. Captura el día, cógelo, aprovéchalo. No creas ingenuamente al último día, no lo dejes todo para mañana. Hoy es el día de gracia, hoy es el día de misericordia, hoy es el día de la salvación. En este sentido, enseña también el catecismo en el número 1013. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre.
del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena, según el designio divino y para decidir su último destino. Ya no volveremos a otras vidas terrenas. No hay reencarnación después de la muerte, porque la reencarnación, frente a estas concepciones modernas que piensan que la reencarnación es lo mejor porque es un volver a vivir, porque es un volver a estar, tal, frente a ese mundo, la reencarnación es ante todo una esclavitud. La reencarnación es ante todo esa condena a volver a la vida por ese fallo fundamental que decía Platón. La reencarnación no es algo nuevo. La reencarnación estaba en la metempsicosis griega, ¿no? La muerte, por tanto, es consecuencia del pecado. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Como hemos dicho, citando Romanos 5:12. La muerte fue contraria a los designios de Dios, creador, y entró en el mundo, repito, como consecuencia del pecado. Sin embargo, esa muerte que es la pena por la transgresión del pecado original, fue transformada por Cristo Jesús. A pesar de su angustia frente a la muerte, la asumió. Esto es una categoría teológica importante para vivir la muerte y prepararla, ¿no? Asumir la muerte como Cristo en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Y esa obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Lo que era maldito por ser fruto del pecado, después de la muerte de Cristo, que es la que asume, se convierte en bendición para nosotros, porque ahora morir es estar con Él, ¿no? Esa es la gran ganancia que decía el apóstol Pablo. Para mí la vida es Cristo, dice Pablo en Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo y una ganancia la muerte. La novedad esencial, por tanto, de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo, porque si hemos muerto con Él, viviremos con Él, para vivir a una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Esto está recogido en el Catecismo también, en el punto 1010. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Acordaos de aquella ejaculatoria, ¿no? Llúveme venir a te, mándame ir a ti. In hora mortis me, llúveme venir a te. En la hora de mi muerte, mándame ir a ti. Por tanto, la muerte es una última llamada, es una vocación divina, de alguna manera. El término es una vocación, una llamada que Dios te hace. Y además esto sí que no se puede decir que no. A otras tal vez, pero esta no. Por eso el cristiano puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Esto es otra clave para la preparación y la vivencia de la muerte cristiana. Transformar la muerte en acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Y entramos en la tercera parte, quizá que esta sí es la más amplia, la tercera parte de nuestra lección magistral. El ritual cristiano en torno a la muerte, cómo la Iglesia vive la muerte de sus hijos, la muerte del cristiano, cómo la prepara, cómo la dispone y de alguna manera, ¿qué hace cuando el hijo se ha muerto? Cuando su hijo, el hijo de la Iglesia, se ha muerto. La visión cristiana de la muerte encuentra en la liturgia de la Iglesia un modo privilegiado de expresión. Hay tres textos que no quiero que caigan en el olvido. El prefacio primero de difuntos del misal dice: por Cristo Señor nuestro, en Él brilla la esperanza de la feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal,
adquirimos una mansión eterna en el cielo. Un segundo texto, la munición para encender el cirio pascual en la misa de difuntos. Dice, junto al cuerpo ahora sin vida de nuestro hermano, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza hasta que lleguemos a ti, oh claridad inmortal, claridad eterna, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Y también las oraciones del ritual de difuntos para encomendarle al hermano difunto, ¿verdad? Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano, que acaba de cerrar sus ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de la muerte, para que estas ideas de estos tres textos sean una realidad escatológica y permanente ya por la eternidad en nosotros. Para ello, la Iglesia ha elaborado unos rituales litúrgicos que persiguen este fin. El primer ritual es la administración del viático. Vamos a hablar del viático. La administración del santo viático se encuentra en el capítulo 3 del actual ritual para la unción y la pastoral de enfermos. Está encarecidamente recomendado para los fieles que se hallen en próximo peligro de muerte, con el fin de ser fortalecidos con el viático del cuerpo y la sangre de Cristo. Viático significa vianda, significa lo que llevamos en el camino. Viene de via, viae, en latín, que significa camino. El viático es lo que se lleva para el camino, ¿no? La bolsa, la mochila que se lleva para el camino, ¿no? Se lleva el bocadillo, el agua o lo que se lleva en las mochilas, ¿no? De la gente que hace marchas por las montañas. Bueno, pues el rito para la administración del viático lleva aparejo la posibilidad de impartir la indulgencia plenaria con dos fórmulas a elegir, ad libitum. La primera fórmula se imparte en nombre del Papa y puede ser empleada en situaciones no especialmente graves. Esta fórmula dice, en nombre de nuestro Santo Padre el Papa, en este caso Francisco, te concedo indulgencia plenaria y el perdón de todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la segunda fórmula está centrada en el misterio pascual de Cristo y tiene un cariz escatológico. Está pensada para casos donde el peligro de muerte es inminente. Dice la segunda fórmula de la indulgencia plenaria, que Dios Todopoderoso, por la muerte y resurrección de Cristo, ¿ves ahí el misterio pascual?, te perdone todas las penas de esta vida y de la otra, te abra las puertas del paraíso y te lleve a los gozos eternos. Amén. Por otra parte, la misma fórmula para dar la comunión ha sido enriquecida con una perspectiva más escatológica, que pone al enfermo en un plano a caballo entre este mundo, que pronto pasará para él, y el otro que le aguarda. De hecho, cuando se administra la comunión, se dice, el cuerpo de Cristo, amén, el mismo te guarde y te lleve a la vida eterna. El cuerpo de Cristo de aquí, que vas a recibir aquí, este mundo que va a pasar para ti dentro de poco, te guarde y te lleve hacia el otro, hacia la vida eterna, donde ya no vas a ver el cuerpo de Cristo, sino que vas a ver a Cristo entero, en toda su gloria, en todo su poder, en toda su maravilla, en su verdadera humanidad y en su verdadera divinidad, ¿no? Ahí lo vas a ver.
La oración conclusiva de la administración del viático, pues sigue esta misma línea teológica. Dios Todopoderoso, cuyo Hijo es para nosotros el camino, la verdad y la vida, mira con piedad a tu siervo y concédele que, confiando en tus promesas y fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llegue en paz a tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tras la reforma del Concilio Vaticano II, el ritual de la unción y de la pastoral de enfermos se ha visto enriquecido además del llamado rito continuo de la penitencia, unción y viático, que se halla en el capítulo cuarto. Que se halla en el capítulo cuarto de este mismo ritual. Aquí, por ejemplo, os voy a leer la rúbrica 202, que es la que puede iluminar mejor todo esto que venimos hablando, ¿no? Dice este ritual: cuando urge el peligro de muerte, hágase pronto una sola unción sobre el enfermo y désele a continuación el viático. Si el peligro de muerte es inminente, se administrará inmediatamente el viático, tal como se establece en el número 30, que es el ritual que hemos visto antes. De forma que el enfermo, ojo, fortalecido con el cuerpo de Cristo en su tránsito de esta vida, se vea protegido por la prenda de la resurrección. Los fieles que se hallan en peligro de muerte tienen la obligación, fijaos, la obligación de recibir la Sagrada Comunión. El viático es la única comunión obligatoria, según dice el ritual. Pero fijaos aquí otra idea, ¿no? La idea de que el enfermo se vea fortalecido por el cuerpo del Señor en su tránsito, que el viático es el tránsito, es para pasar de esta vida a la otra, para prepararnos a abandonar este mundo para entrar en el mundo glorioso, en el cielo, ¿no? La muerte es un tránsito de esta vida terrenal, mortal y caduca a la vida celestial, eterna y perenne, que es estar con Dios. Un segundo ritual para preparar la muerte del cristiano es lo que llamamos las recomendaciones del alma. Está en el capítulo 6 del actual ritual para la unción y la pastoral de los enfermos. Recoge lo que tradicionalmente se llamaba como la recomendación del alma, ¿no? Actualmente este nombre ha cambiado por el de la entrega de los moribundos a Dios. Lo que antiguamente se llamaba vamos a rezar las recomendaciones del alma, ahora se llama la entrega de los moribundos a Dios. Dado que se acentúa que es toda la persona en su unidad psicosomática, cuerpo y alma, la que ha sido amada por Dios y llamada por Él para vivir la vida celestial. No solo es el alma, aunque si bien el alma es la que se separa del cuerpo, es la que acude a recibir el juicio. El cuerpo está llamado a resucitar en el último día, a reunirse con el alma, a volver a unirse con ella y por tanto recibir ya el juicio universal, es la resurrección de los muertos que llamamos. De ahí que el moribundo sea encomendado en su totalidad a la misericordia de Dios. Ante este último trance, la Iglesia cuenta con un cuerpo oracional para consolar a la persona y prepararle para el encuentro definitivo con el amor eterno. En primer lugar, tenemos una misa propia, la misa por los moribundos, misa por los moribundos, que está en la parte del misal dedicada a las misas por diversas necesidades. Bueno, pues esta misa dice la oración colecta: oh Dios, lleno de poder y de amor, que al decretar la muerte le abriste al hombre con tu misericordia las puertas de la vida eterna. Mira con piedad a tu Hijo que lucha en agonía, para que, asociado a la pasión de Cristo y sellado con su sangre, pueda llegar a tu presencia limpio de todo pecado. La oración está centrada en el individuo enfermo. Mira con piedad a este hijo que lucha en agonía y describe su estado terminal como una pugna entre la vida y la muerte, usando unos términos duplicados: luchar en agonía, porque agonía
Agon, agonos, en griego, significa lucha, combate. Por tanto, luchar en agonía, que es lo que dice el texto, es una manera de crear una intensidad de lo que supone la agonía de la muerte. No es una lucha más por la recuperación de la salud, no, es otra cosa, es mucho más intenso, es mucho más duro, hay un combate final, ¿no? Por eso hace esa reduplicación de los términos. La oración usa otro concepto importante para la hora de preparar la muerte, que es la asociación con Cristo. La asociación con Cristo y a su pasión, que tan importante es para entender tanto la liturgia como el misterio del sufrimiento. La asociación consiste básicamente en una unión estrecha e íntima con Cristo y su misterio, fundamentalmente el misterio pascual. Respecto a la enfermedad y a la proximidad de la muerte, el hombre se une por ese medio al misterio pascual de Jesucristo en favor de la redención del mundo. Y esto le vale como purificación de sus pecados y para conseguir la vida eterna. Asociarnos a Cristo en la última batalla antes de morir. La oración sobre las ofrendas de este formulario dice: recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos por tu Hijo moribundo. Concédele por ella el perdón de sus pecados, y ya que soportó en esta vida, porque así lo has querido, los dolores de la enfermedad, dale el descanso eterno en la vida futura. Vuelve a estar aquí dirigida sobre el individuo la oración, pidiendo 3 gracias. La primera, el perdón de los pecados. Segundo, soportar los dolores, que es la agonía. Y tercera, conseguir el descanso eterno. Por eso le llamamos así, porque después de la lucha, de ese soportar los dolores de la enfermedad, de la vida, del peso de la vida tal, tenemos un descanso, un solaz, que es la muerte. Eso es la muerte, nuestro descanso ya, donde no hay ni luto, ni llanto, ni dolor, sino que la alegría es perpetua. La oración de poscomunión dice: dígnate, Señor, confortar piadosamente a tu Hijo por la eficacia de este sacramento, para que en la hora de la muerte pueda vencer al enemigo y entrar con tus ángeles en la vida eterna. La oración para después de la comunión, cuya segunda sección está tomada del misal romano de 1570, presenta 2 efectos de la Eucaristía respecto al moribundo, ¿no? Que es la que se recibe como viático. Primero, ser confortado en la enfermedad, y luego vencer al demonio y ser acogido por los ángeles en el cielo. O sea, fijaos que aquí la misma liturgia mete ya la presencia del mal, del tentador, que va hasta el final de nuestra vida, no nos va a dejar tranquilo para arrebatar nuestras almas y condenarlas. Por eso hay que pedir a Dios el que nos dé fuerza para combatir a Satanás y a su última tentación. Y por eso desde muy antiguo, cuando el sacerdote va a ver al enfermo a su casa o los familiares rodean al enfermo, al moribundo, la costumbre de echar agua bendita en la cama del moribundo, para espantar esa presencia del mal, del demonio que viene a tentar por última vez a la persona, ¿no? Un segundo formulario litúrgico es la misa para pedir la gracia de una buena muerte. Hay poca gente que sabe que existe esta misa, para pedir la gracia de una buena muerte. ¿Qué dice la oración colecta? Oh Dios, que nos has creado a imagen tuya y has entregado a tu Hijo a la muerte por nosotros. Concédenos la gracia de vivir vigilando en oración, para que podamos salir sin pecado de este mundo y descansar con alegría en el regazo de tu misericordia. La oración colecta está fundamentada sobre el misterio de la creación, creado a imagen tuya. Es la oración principal que se le dice a Dios. Y de la redención, tu Hijo se sometiera a la muerte por nosotros, creados y redimidos, creados por el Padre
redimidos por el Hijo. Y puesto que el hombre es criatura débil, está llamado a una constante vigilancia, para que la hora de la muerte no le sorprenda como un ladrón en la noche. Vuelve a presentarse la muerte como un doble movimiento: salir y descansar. Salir de este mundo sin pecado y reposar, descansar en el aprisco de la misericordia divina. La oración sobre las ofrendas. Tú, Señor, que con la muerte de tu Hijo has destruido nuestra muerte, concédenos ahora, por la eficacia de este sacrificio, que obedeciendo tu voluntad hasta el fin de la vida, podamos partir de este mundo con paz y confianza y participar en la gloria de la resurrección. ¿En qué consiste entonces, según esta oración, la buena muerte? Consiste en salir del mundo con paz y confianza y participar de la resurrección de Cristo. La oración de poscomunión. Después de recibir en estos misterios la prenda de la inmortalidad, te pedimos, Señor, el auxilio de tu amor en el momento de la muerte, para que, superados los ataques del enemigo, nos gocemos de ser acogidos en tu regazo eterno, en tu regazo paterno, al llegar a la gloria. La oración para después de la comunión considera la Eucaristía prenda de inmortalidad. No sé si allí en América la palabra prenda se entiende. Aquí en España, prenda, muchas veces hay sitios, por ejemplo, donde yo vivo, ¿no? Se dice siempre como un término cariñoso hacia una persona, ¿vale? Pero prenda, pignus en latín, significa aperitivo, significa anticipo, significa lo que te doy como muestra anticipada de lo que te voy a dar después, ¿vale? Es como un adelanto, de alguna manera. Eso es lo que significa prenda de inmortalidad. Porque, no sé, hay sitios donde prenda significa prenda de vestir. ¿Vale? Esto no es prenda de vestir, esto es un anticipo de algo que luego te voy a dar totalmente. Y tiene por objeto al Espíritu Santo, a quien se le denomina auxilio de tu amor. El Espíritu Santo se le llama auxilio de tu amor, que puede ayudarnos en la hora de la muerte, para que abandonemos este mundo sin peligro de contaminación diabólica. Vuelve otra vez a presencia del enemigo, ¿veis? Sino más bien con entereza y confianza en el amor de Dios. Un tercer ritual es, ahora sí, la entrega del moribundo a Dios. Las oraciones que tiene la Iglesia en el ritual de enfermos para entregar a una persona a las manos de Dios y hacerle que salga de este mundo hacia el cielo. Vamos a ver los dos formularios que ofrece el ritual actual. Hay una oración primera que está tomada del sacramentario gelasiano del siglo VIII, que dice así: alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Esta oración, que está en el ritual de la unción de enfermos, repito, es del sacramentario gelasiano del siglo VIII. Si veis, hay una visión trinitaria, lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre el alma de la persona, un envío, y el cielo es denominado Jerusalén celestial, ciudad santa, Sión inmortal, la inmortal Sión, que dice el Apocalipsis, y la compañía de la Virgen, abogada de gracia, de San José, patrono de la buena muerte, y de los ángeles y los santos, que es la corte del cielo donde el alma quiere estar. Una segunda oración
que está tomada del ritual romano de 1614. Dice así: querido hermano, te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que Cristo, que sufrió muerte de cruz por ti, te conceda la libertad verdadera. Que Cristo, Hijo de Dios vivo, te aloje en su paraíso. Que Cristo, buen pastor, te cuente entre sus ovejas. Que te perdone todos los pecados y te agregue al número de sus elegidos. Que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor y gozar de la visión de Dios por los siglos de los siglos. Fijaos que esta oración de 1614 está centrada en Dios como creador. Es decir, el hombre es ante todo criatura dependiente de Dios, formada del polvo de la tierra, pero animada por el Ruaj Yahvé, por el Espíritu de Dios, ¿no? Que Dios le sopló por la nariz, inflándolo así como un muñeco y dándole el aliento de vida. Al dejar esta vida, salga a tu encuentro la Virgen, los ángeles y los santos. Es decir, la corte celestial que viene a recibir a la persona. Y el fin de esto es ver a Jesucristo, al que se le reconoce por su misterio pascual, muerte en cruz, al que se le llama Hijo de Dios, al que se le llama buen pastor, al que se llama misericordioso, perdone tus pecados, y al que se pide contemplar cara a cara, como Job dice: yo veré a mi Dios, no otros, sino estos ojos míos verán a mi Redentor, ¿no? También hay letanías en el ritual basadas en los hitos de la historia de la salvación, hay oraciones a la Virgen y también plegarias y responsos para cuando la persona haya muerto, ¿no? Vamos a otro ritual, y este es un ritual curioso porque estos en pocos sitios se usa, ¿no? Yo lo he titulado Los cuidados del cadáver. ¿Vale? Está aquí, hemos acompañado a la persona en su proceso moribundo, le hemos entregado a Dios, esa persona ya ha muerto, y ahora, ¿qué hacemos con el cadáver? ¿Qué hacemos con el cadáver de nuestra madre que acabamos de morir, de nuestro padre, de nuestro hijo, de nuestro marido, el que sea, ¿no? Bueno, pues una vez fallecida la persona, la Iglesia dispone cómo debe ser tratado el cuerpo del fallecido. Y lo hace en los capítulos 1 y 2 del actual ritual de exequias. Estos ritos, por desgracia desconocidos, deben hacerse tras las recomendaciones del alma. En el capítulo 1 se titula En el momento de expirar. Mientras la persona agoniza, puede trazarse el signo de la cruz sobre su frente, o bien ofrecerle un crucifijo para que lo bese diciendo: el Señor guarde tu salida de este mundo y tu entrada en su reino, en su paz y en su amor. Reino, paz, amor. Reino de paz, reino de amor. En su reino, en su paz, en su amor. Podemos jugar, si queréis, con estas tres ideas, ¿no? Para ver lo que significa abandonar este mundo y entrar en el cielo. O bien otra fórmula, que es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén contigo, te infundan esperanza y te conduzcan a la paz de su reino. Una vez que la persona ha fallecido, uno de los familiares puede cerrarle los ojos diciendo: concede, Señor, a nuestro hermano, cuyos ojos no verán más la luz de este mundo, contemplar eternamente tu belleza y gozar de tu presencia por los siglos de los siglos. A este gesto de cerrar los ojos de la persona, pues le puede seguir el tradicional responso venid en su ayuda, santos de Dios, y unas súplicas también, unas peticiones por su eterno descanso. El capítulo 2 se titula Colocación del cadáver en el ataúd. ¿Cómo hay que colocarlo? Bueno, pues en el momento de depositar el cadáver de una persona en el sepulcro, en el ataúd se refiere, es especialmente intenso y doloroso,
puesto que ese rostro tan querido y familiar desaparecerá para siempre de nuestra vida. La Iglesia, consciente de ello, invita a orar en estas circunstancias con una oración litánica en la que une momentos de la vida de la persona con la petición de que ella contemple el rostro de Dios. Una vez terminadas esas letanías y una vez cerrado ya el ataúd, el ritual trae esta plegaria que expresa los más profundos sentimientos de los seres queridos, ¿no? Dice así: Señor, en este momento en que va a desaparecer para siempre de nuestros ojos este rostro que nos ha sido tan querido, levantamos hacia ti nuestra mirada. Haz que este hermano nuestro pueda contemplarte cara a cara en tu reino y aviva en nosotros la esperanza de que volveremos a ver este mismo rostro junto a ti y gozaremos de él en tu presencia por los siglos de los siglos. Tras esta plegaria se concluye con una serie de peticiones. Conclusiones a esta charla magistral. Bueno, hay como 5 conclusiones o 5 ideas que yo sacaría, ¿no?, para ir preparando la muerte de cada uno. Lo primero es que la muerte vemos que ha sido siempre un tema que ha ocupado la reflexión del hombre. Es algo que siempre le ha importado. E incluso en todas las culturas, por paganas que fueran, hay un ritual en torno a la muerte. De preparación, ponerle una moneda en la boca, cerrar los ojos, quemarlo, lo que sea. Pero hay un ritual en torno a la muerte. Las pirámides, por ejemplo, dan testimonio de ello en Egipto, ¿no? La muerte, segunda conclusión, la muerte es la última llamada que Dios nos va a hacer. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Tercero, pasamos la vida caminando hacia esa última llamada para la cual hemos de irnos preparando con una vida de piedad y de gracia de Dios. Hemos de conocer, yo creo que aquí como 3 puntitos, ¿no? Primero, esa vida que vamos preparando y que vamos viviendo. Primero hemos de conocer la ley de Dios. Conocer la ley de Dios y vivirla fielmente. Después, la recepción de los sacramentos es fundamental, especialmente los sacramentos de Eucaristía y de penitencia, que son los que habitualmente recibimos en la vida. Y otra cosa también es fundamental dejar bien clarito, incluso por escrito, la firme voluntad de querer recibir los últimos auxilios y la unción de los enfermos, porque con no poca frecuencia ocurre que una persona que ha sido piadosa luego está al cuidado de los hijos y los hijos no quieren que su padre o que su madre reciba los sacramentos porque va a tener miedo, porque a ver qué va a pensar, etcétera, etcétera. No, hay que dejarlo claro y escrito. Esta es mi voluntad. Quiero que venga el sacerdote, me dé la unción, me dé los últimos auxilios. Cuarta conclusión. Los textos oracionales de la liturgia cristiana ofrecen las pinceladas espirituales fundamentales para la preparación del cristiano para la muerte. La buena muerte consiste en salir del mundo con paz y confianza, como hemos dicho antes, para participar de la resurrección de Cristo. Segundo, hemos de desear abandonar este mundo con entereza y confianza en el amor de Dios. Entereza y confianza en el amor de Dios. Y tercero, el hombre está llamado a una constante vigilancia para que, como dijimos también, la hora de la muerte no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Quinta y última conclusión. Unido a la vida litúrgica, que es la que nosotros hemos tratado en esta charla, también la Iglesia ha propuesto a los fieles medios devocionales surgidos de la piedad popular que contribuyen a la preparación de la muerte. Como por ejemplo está la devoción a San José, que es el patrono de la buena muerte. ¿Por qué? Pues porque fue el primero y el único que tuvo en los pies de su cama al niño Jesús y a la Virgen María, según una tradición apócrifa incluso. Hay un apócrifo muy bonito, árabe, de San José, que se nos cuenta la muerte de San José.
¿no? Y cómo San José se confiesa con su hijo Jesús, le expresa un poco, bueno, pues su vida, lo que él siente y cómo Jesús le va calmando a San José, ¿no? Hasta que éste fallece. Segundo, la imposición del escapulario del Carmen, que ayer hemos celebrado, y las promesas que lleva parejo esta devoción popular, del purgatorio, de la purificación, del que muera con el escapulario irá el siguiente sábado al cielo. Bueno, pues ahí está esa devoción. Y tercero, la devoción al Santo Ángel de la Guarda, que es el que nos acompaña desde el nacimiento hasta el juicio tras la muerte. Es el que nos acompaña de manera invisible y cuando nuestra alma sale de este mundo la lleva de la mano hasta el juicio de Dios. Y por eso hay que tener devoción a Santo Ángel Custodio. Terminamos esta lección magistral con una vieja ejaculatoria que creo que podría resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descanse en paz el alma mía. Amén. Muchas gracias por vuestra atención. Linda la charla, padre. Por favor, mantenemos los micrófonos cerrados. Padre, ¿nos escucha? Yo ahí escribí en el chat. ¿Puede escucharnos? Pues, a ver, si alguien, no sé por qué yo no puedo escucharos, pero si queréis las podéis ir dejando por aquí por escrito y yo según las vaya viendo las puedo ir respondiendo, si os parece. Bien. Hermanitos, dado que el padre no puede escucharnos... Dice aquí una primera pregunta. vayan ¿Podría escribiendo. ampliarnos el tema acerca de los ataques que el enemigo trae al alma en el momento de la muerte? ¿Cuáles y qué tipo de ataques son? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, pues los ataques que suelen darse en este momento, pues son siempre la duda, la desesperanza. Ataques, claro, nadie quiere morir. Nadie quiere morir, por mucha fe que tenga, ¿eh? Nadie quiere morir porque nosotros lo que queremos es vivir, claro, y estar con los nuestros, y es muy doloroso separarnos de los que Dios unió a lo largo de nuestra vida aquí. Entonces, a veces esa desesperanza, esa incomprensión pueden resultar de esas tentaciones, esos ataques últimos. Sobre todo, ya digo, la desesperanza ante la muerte. Y luego muchas veces, pues esa desesperanza incluso puede llevar a alguien a que ha vivido en su vida de pecado, pues incluso a rechazar mucho más todo esto, ¿no? ¿Puedes repetir las citas y la oración, por favor, padre? Bueno, sería amplísimo todas las citas que yo he hecho aquí, ¿no? Como esto queda grabado, pues luego lo podéis ir viendo porque son varios rituales, formularios de misa, prefacios y luego va a quedar grabado aquí. Hermanos, preguntas breves y concretas, por favor. Dice otra pregunta. ¿Cuándo se recomienda realizar la misa de gracia para buen morir? Bueno, pues este ritual se puede hacer, bueno, siempre que se quiera, obviamente, ¿no? Pero normalmente cuando se reza por una persona que está en agonía, por un moribundo, por una misa de enfermos o algo que van a ser terminales o que, bueno, pues van a morir, pues se pueden hacer estos formularios de las misas, ¿eh? Aunque esa de las misas para pedir la gracia de una buena muerte se puede hacer cada vez que se quiera. ¿Qué oraciones se hace por niños abortados? ¿Se hace misa por ellos? Bueno, esto es un tema un poco discutido, ¿vale? Porque, a ver, un niño abortado es un niño que es asesinado, ¿eh? Y obviamente esta persona no tiene un pecado personal. Ahí estaría toda esa cuestión de eso del limbo, ¿no? Que siempre estuvo en la iglesia, como una teoría, una hipótesis teológica, y que luego ya se aclaró. Entonces, ante los niños abortados, bueno, pues yo siempre recomiendo que hagamos una oración, sí, por ellos, pero sobre todo orar por la madre que ha sufrido ese aborto, y sobre todo para que el Señor perdone a los asesinos y les dé la gracia de la conversión. Padre, ¿quién es quien prende el cirio? Bueno, pues el cirio lo puede hacer el sacerdote que está o lo puede hacer un acólito o un sacerdote concelebrante.
La cremación es autorizada por la Iglesia. Bueno, esto es un tema también un poco delicado, pero hoy simplemente lo voy a decir en un telegrama. La cremación la Iglesia la autoriza siempre y cuando no haya una motivación contraria a la fe, ¿vale? Puede ser que por una pandemia, por la razón que sea, se tenga que hacer una cremación del cadáver o que la persona lo solicite por facilitar algo, no lo sé, yo no sé qué motivos hay ahí, yo no me lo he planteado nunca, pero siempre que haya un motivo que no sea contrario a la fe, se puede hacer la cremación del cadáver. Lo que sí se recomienda, y lo suyo es que antes de llevar a quemar el cadáver, se haga la misa in corpore insepulto, de cuerpo presente. Que no, bueno, pues entre las cenizas, y eso sí, las cenizas siempre tienen que ser enterradas, no pueden ser arrojadas a un río, a un prado, o puestas en el árbol donde yo me conocí con mi mujer la primera vez, yo qué sé. Hay que tener un ritual también de respeto y también de sagrado por ese difunto, ¿no? Padre, cuando una persona es asesinada y que no tuvo la oportunidad de recibir ninguna preparación, ¿qué oraciones se pueden hacer? Por favor, gracias. Bueno, a ver, cuando una persona es asesinada, pues obviamente no le vas a decir al asesino, espérese que voy a llamar al cura que me dé la unción y luego me mata. No se puede hacer eso. Entonces es una cosa que va en contra de tu voluntad. Nadie se apresta a ser asesinado. Por tanto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues rezar por el sufragio de ese alma. Si esa persona tuvo la intención de pedir esos auxilios divinos, fue una persona creyente y murió, bueno, pues Dios aplicará esa misericordia, ¿no? Si no, simplemente, pues, simplemente rezar por el eterno descanso de esa persona, ¿no? ¿Existe un librito de apoyo para prepararse a la muerte, ayudar a bien morir? ¿Cómo se llama para adquirirlo? Muchas gracias. Bueno, a ver, libros de esta temática hay muchos. El mejor es el Kempis. El Kempis de Tomás Kempis, la imitación de Cristo de Tomás Kempis, es el mejor que hay para prepararnos a la muerte. Luego, bueno, pues hay tratados místicos, ascéticos, antiguos, yo no sé decir algún título así en concreto, pero que son fáciles de hallar muchas veces en internet para prepararnos a la muerte, ¿no? Antiguamente había una costumbre incluso en los moribundos hacer una especie de ejercicios espirituales para preparar la muerte. Litúrgicamente, lo mejor para preparar la muerte es rezar completas por la noche, porque las completas son un ensayo de la muerte. Las completas vienen a consagrar la oscuridad de la noche y vienen a consagrar también esa muerte a la que nos vamos encaminando. ¿Quiénes pueden hacer los ritos de la cruz del difunto? Lo puede hacer cualquiera, el que esté ahí, de la mujer del difunto, el marido de la difunta, los hijos, el que sea lo puede hacer. ¿Hay una lucha entre los espíritus malignos y los buenos por el alma a la hora de la muerte? Bueno, ahí tenemos el texto de la carta de Judas que dice que Satanás se peleó con San Miguel por el alma de Moisés, ¿no? Por el cuerpo de Moisés. Sí, siempre, pero en la hora de la muerte y en la hora de la vida. Siempre hay un combate contra el mal que tenemos que lidiar y el bien está a nuestro favor, los ángeles están a nuestro favor. Y por tanto, a la hora de la muerte también hay esa lucha. Esa no se va a quitar. ¿Podemos orar por las almas que se condenarán? Bueno, nosotros como no sabemos quién se condena y quién se salva, podemos intuir, podemos conjeturar. Si una persona vivió de tal manera, pues lo más normal es a lo mejor que se salve o que se condene. Pero como no lo sabemos, en principio tenemos que orar por todos, por todos. Cada vez es más frecuente el sedar al moribundo para que no sufra. Esto lo deja inconsciente a la hora de la muerte, único momento de lucidez para arrepentirse. Bueno, en ese caso conviene que antes de la persona sea sedada, pues que se confiese y que reciba los sacramentos. A nadie se le seda a traición o contra su voluntad, ¿no? Sino que se despide de la familia, bueno, pues lo suyo es que se llame sacerdote y antes de practicar la sedación que reciba los auxilios, ¿no? A la hora de la muerte, ¿cuál es lo más que le sucede al alma? Bueno, hija mía, yo tampoco sé tantas estas cosas, pero lo más que le sucede al alma es que va al juicio de Dios. Y según haya sido su vida, pues ese juicio será para la vida o será para la muerte eterna. Puede haber una purificación que llamamos purgatorio, que es lo que sabemos,
y como dice el Señor, la misericordia, Señor, la misericordia será para quien practicó la misericordia, ¿no? Eso es lo más que le puede suceder al alma. ¿Podría decirnos cómo hacemos cuando los sacerdotes no quieren hacer misas gregorianas? Bueno, pues lo suyo es que vayas a otra parroquia hasta que consigas quien te la haga. Y si no, pues hija mía, pues con ese dinero que vas a pagar las misas gregorianas, pues inviértelo en caridad, en obras de caridad, porque dice que la Escritura que la caridad borra la multitud de los pecados, ¿eh? Y sobre todo, pues ofrece tú tus propios sacrificios personales, el rosario, es lo que puedes hacer, ¿no? ¿Esta charla podemos leer en algún libro? Pues no. Vamos, yo lo que he dicho, no, a ver, lo que yo he dicho está en el libro que os he citado yo, de sabiduría griega y paradoja cristiana, para el mundo pagano. Luego está el catecismo de la Iglesia, yo he sacado ya del catecismo. Y lo último, bueno, pues lo último ya es, digamos, más cosecha mía, que es sobre los rituales litúrgicos. Coge los rituales y los lees y ya tienes la charla. Y luego ves el vídeo y lo complementas. Pero esta charla no está publicada en ninguna parte, ¿no? Si Dios me da vida y salud, pues haré algún día un libro que será un bestseller, claro que sí, cómo no. Y entonces, pues todo estará publicado. Pero de momento, no. Padre, ¿se debe seguir utilizando la mortaja? Pues claro que sí, cómo no. Padre, ¿puede decirnos cómo laicos, qué oraciones son las que podemos hacer por nuestros agonizantes y difuntos? Bueno, pues ahí podéis hacer la coronilla de misericordia, el Santo Rosario, e incluso las oraciones de la recomendación del alma, que os he citado, esas dos, también las podéis usar en esos momentos, ¿eh? Esas también son de uso para seglares, sin ningún problema. Cuando ya pasó un tiempo del fallecimiento y se recibió los últimos auxiliares, pero me quedé en blanco, no hice ninguna oración, ¿qué hago aparte de las misas por mi difunto esposo? Bueno, hija mía, cuando uno se muere, pues uno se pone nervioso porque no sabe cómo reaccionar. No hay que tener problema de conciencia con estas cosas, ¿eh? Que humanos somos todos y muchas veces nos encontramos con las cosas así. Pues reza por tu difunto esposo, claro que sí. Ofrece la misa. Cuando llegue el aniversario, ofrece la misa en el aniversario, en el día de su muerte, no sé, vamos a suponer que el difunto murió el 7 de diciembre. Bueno, pues el 7 de cada mes, enciende una velita por él, ofrece un rosario, y luego ya cuando llegue el aniversario, pues ofrece ya la Santa Misa por él, ¿no? Esas son estas prácticas que tenemos que hacer por ellos. Rezar la corona de misericordia para los agonizantes, efectivamente, sí señor. Los panteones suelen llamarse Campo Santo. Esto es porque los consagra la Iglesia. Bueno, tradicionalmente los cementerios eran propiedad de la Iglesia. Luego ya con la Revolución Francesa pasaron ya a haber cementerios civiles, ¿eh? Pero aún así, digamos, la forma popular de llamar los cementerios, Campo Santo, pues ya se quedó instalada, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de llamarlos, estén o no estén consagrados por la Iglesia, aunque su origen, repito, es ese, ¿no? Dice, padre, un señor se casó y se separó y está muriendo de cáncer. Él quiere recibir la comunión. ¿No se puede, padre? Bueno, si se casó, se separó. Si contrajo nuevas nupcias, vive en adulterio, pecado público. Y por tanto, según el Código de Derecho Canónico, no puede recibirlo, obviamente. Tiene que pedir perdón, tiene que volver al seno de la Iglesia, reconciliarse con la Iglesia para poder vivir en santidad, porque está viviendo en un pecado mortal, un pecado público, ¿no? Ni en el sepulcro fue sacerdote ni lo bendijo, pero sí hubo misa de funeral. ¿Qué hacer ahora? Bueno, pues si el sacerdote... Normalmente, no sé qué prácticas hay allí. Aquí en España, el día de los difuntos se suele ir al cementerio. Y o bien se hace un responso y se bendicen los sepulcros, o bien se hace una misa allí en el cementerio. Entonces, bueno, pues si puede ir el sacerdote y bendecirlo, bien, y si no, pues a ver, ¿qué le vamos a hacer? ¿Es mejor incinerar y depositar las cenizas en una iglesia que enterrar el cuerpo en un cementerio? No. Ni es mejor una cosa ni es mejor la otra. Lo que se le pide es que el cuerpo, bien sea cuerpo entero o bien sea ceniza, se le dé sepultura, independientemente del
del lugar o de la forma, ¿no?, que se plantea en esa pregunta de ahí. ¿Cuál es el rito a realizar en caso de suicidio o eutanasia? Uf. A ver, esto es una pregunta un poco delicada. Normalmente, un suicidio, la Iglesia permite las exequias. ¿Por qué? Porque todavía el suicidio se hace en intimidad, no se hace público. Por una razón obvia, ¿no? Porque si una persona se fuese a tirar públicamente de un puente, pues la gente que está allí intentaría evitarlo, ¿no? O intentaría rescatarlo pronto para que intentar salvar la vida. Normalmente un suicidio se hace en intimidad, cuando no hay nadie, uno se pega un tiro, se ahorca o lo que sea. Y entonces ahí la Iglesia en esa intimidad se acoge y dice, bueno, si tuvo un rayo de luz, si en último momento antes de dejar esta vida tuvo un pequeño arrepentimiento. Y entonces se permite, digamos, ahí. En la eutanasia, yo ahí tengo mis dudas. En principio, yo te voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo creo que en la eutanasia no se pueden hacer exequias de una persona. Porque una eutanasia reviste el agravante de que, aparte de ser un suicidio, es un acto de desesperación, de desesperanza, es un acto de antiteísmo y además es un suicidio público. Y ante lo público no cabe que pueda haber arrepentimiento, ¿no? Otra cosa es que cuando te van a meter la inyección, quieras arrepentirte y ya no puedas. Haberlo pensado antes. Pero en principio hay una cuestión ahí de publicidad, ¿no?, que haría que el pecado es público y por tanto impediría las exequias. ¿Es cierto que tenemos dos juicios, el personal y el final? Sí, eso es lo que dice la Iglesia. Hay un juicio primero, que es el del alma, y luego en la resurrección de los cuerpos está el juicio final. Vamos a ver, el que está en el cielo, el juicio final va a seguir en el cielo. Y el que está en el infierno va a seguir en el infierno. Pero los cuerpos también tienen que tener su juicio. El rito del bautismo ante la muerte inminente. El breve. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se echa el agua por encima y se acabó. No hay que hacer más, ¿vale? Aunque hay un ritual para los niños que se bautizan al poco de nacer, en peligro de muerte, que es un poco más cuidado, más detallado, ¿no? Pero bueno, eso es complicado ahora de explicarlo. Pues no lo tengo yo aquí a mano para hacerlo. Mi papá es vuelto a casar, no se confesó y le ocultaron que tenía cáncer terminal. Solo le dijeron que se tiene que confesar. No aceptó y el padre dijo que lo tiene que pedir y no se le dijo que estaba pasando lo mismo. Pasó con mi mamá. Hoy que me estoy conociendo la palabra de Dios siento dolor. Pues hija mía, ese dolor tuyo lo siente también la Iglesia. Pero yo solamente invito que en estos casos se rece, se apela a la misericordia de Dios y Dios sea benigno siempre. ¿Hay algún libro para agonizar, para orar por el agonizante? Bueno, está el ritual de la unción, que os lo he dado. Ese ritual tiene ya un capítulo entero con oraciones, plegarias, súplicas, palabra de Dios, letanías en abundancia, ¿no? Entonces, si una persona está en sus últimos días y no es casada por la Iglesia, solo por la ley del hombre, puede recibir la comunión, pues si está en pecado. Es que al final, mirad, toda la casuística vuelve a una cuestión y es el pecado público. El que está en pecado público no puede recibir la comunión. Está en pecado mortal, ya está. Es que no hay más. Entonces, hay que quitar el pecado mortal. Hay que redimirse. Oye, que yo comprendo que estás muy felizmente casada y que a lo mejor tiene una mala experiencia, chico, pero es que está la eternidad en juego. Está la eternidad en juego. Y eso es más importante que acabar tu vida con el cariño de una mujer o de un hombre. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Padre, es cierto que existen parroquias con una bendición especial que se llama altares privilegiados y que las misas de difuntos que se hacen en estas parroquias equivalen a 30 misas. Bueno, eso viene de la tradición antigua, ¿vale? Los altares privilegiados eran altares donde vienen a partir sobre todo del siglo XII, siglo XIII, en los que, digamos, los obispos o los papas, los abades, daban una indulgencia especial en esos altares, ¿no? Venía, bueno, por la concepción también en aquel momento. Das cuenta que hasta el siglo XII había penitencias que eran casi imposibles de
de realizar. Y entonces, si una persona, cada vez que se confesaba, le ponían de penitencia 7 años de pan y agua o una peregrinación a Roma y no había medios, pues se podía conmutar esas penitencias a lo mejor por la celebración de 200 misas. Y entonces, si tenías dinero, pues pagabas un monasterio en el que hubiera 50 monjes que fueran curas para que te dijeran las 200 misas. Entonces los 50 monjes se ponían en los altares y decían 50 misas, otras 50, otras 50 y otras 50. Y ya tenías eso. Y entonces ahí nacen esos altares privilegiados. Altares privilegiados también, bueno, pues porque a lo mejor alguien paga un altar a un santo de gran devoción, a San Isidro o a Santa Filomena o a quien sea, ¿no? Y entonces, digamos, se le concede una indulgencia a ese altar. O actualmente esas cosas no existen, ya no están. ¿No? La misa tiene la validez que tiene. En las iglesias donde hay criptas, en algunas de las misas los sacerdotes incluyen en las intenciones a los que están depositados ahí. Bueno, es la costumbre. Normalmente si hay criptas es porque a lo mejor esa persona pagó las misas o pagó la construcción, entonces hay un compromiso de rezar por esa persona, ¿vale? Antes en los ranchos, claro, todo imagino que en el mundo de ahí los ranchos eran lo que sea. Cuando la gente moría decían Ave María Purísima sin pecado concebida. Yo he dado el Salmo 91 cuando acaban de morir y en una ocasión le puso un difunto aceite exorcizador. Y quería preguntar por qué en algunas muertes en los niños los sacerdotes no quieren oficiar misa por ellos. No sé qué decirte. Yo no estoy en la mente de los curas. ¿Qué tienen en la mente los curas? Yo estoy en la mía. En la misa, en el misal hay misas por niños que han muerto, niños bautizados, niños sin bautizar, que hay que celebrar. Entonces, que celebren los curas la misa. Decía San Isidoro de Sevilla que el gran mal de la Iglesia es la ignorancia del clero. Un clero ignorante hace mucho daño. Por eso es importante la formación. Yo no sé por qué un cura se niega a decir la misa por un niño que ha muerto. Yo no lo sé. Si yo fuera su obispo y me enterase, le cogía de la estola y le mandaba a su casa. Directamente. Por desalmado. Punto. Pero misas se pueden hacer y se deben hacer por un niño que ha muerto. Y además hay formularios para niños bautizados y para niños sin bautizar. ¿Padres, están mal las iglesias que tienen nichos para la ceniza? No, eso es una práctica que siempre ha habido en la iglesia, de enterrarse dentro de la iglesia, con lo cual no está mal. ¿Es cierto que todos pasamos por el purgatorio, podemos evitar el purgatorio con las indulgencias? Efectivamente. Todos tenemos siempre algo que purificar. Las indulgencias vienen, digamos, a purificarlo antes, a perdonar la pena del pecado, perdón. Pero, cuando hablamos de purgatorio, esto sería un tema muy largo. Es verdad que el purgatorio es ese estado, ¿no?, ultraterreno de purificación, pero muchas veces Dios puede ya adelantar el purgatorio en esta vida, por sufrimientos morales, sufrimientos espirituales, sufrimientos físicos, que si la persona lo vive con fe, con esa asociación que hemos hablado antes, ¿verdad?, asociación a Cristo, ya está pasando el purgatorio y por tanto puede ir al cielo directamente, ¿no? Padres, muchos políticos y presidentes que saben que fueron genocidas, corruptos, divorciados, vueltos a casar, cuando mueren reciben misa o responsorios. También, yo siempre digo que hay que rezar por todo el mundo, que Dios sabe lo que es en los corazones de la gente. Solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Y por eso hay que rezar por todo el mundo. Si su vida no fue de acuerdo con lo que Dios quería y en su corazón había maldad, y murió en excomunión, por ejemplo, un político que aprueba el aborto está excomulgado. Está excomulgado la sentencia, porque colabora con ese mal. Pues tiene muy difícil al cielo, pero Dios sabrá. Para una pareja casada solo por la ley del hombre, un matrimonio civil, conviven bajo el mismo techo y la relación está terminada. Es decir, viven en la misma casa, pero entiendo que no tienen relaciones sexuales, vamos. Pueden comulgar, si viven en castidad, sí podrían comulgar, pero el problema no es acostarse o no acostarse, es que el problema está en el sacramento.
está en el sacramento. Es que la vida no va de con quién te acuestes o con quién duermas. Es que en la vida hay otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la moralidad de un acto. En la misa gregoriana ya he comentado que solo se debe mencionar al difunto y no otras intenciones para que sean válidas para el difunto. La misa cuando se aplica, se aplica. Aunque tú tengas otros difuntos, la misericordia de Dios es eterna y puedes aplicarla por los difuntos que sean, ¿no? 30 días seguidos o pueden ser distintas fechas. A ver, son 30 días seguidos por los días del calendario del mes. Se llaman gregorianas, no porque se cantan en gregoriana, sino por el calendario gregoriano, que es el que se reforma en el siglo XVI. Entonces tienen que ser 30 días seguidos o 30 misas seguidas. La debida obediencia a la autoridad, aunque en conciencia sabemos que no es correcto, condena o se libra por ser obediente. La obediencia siempre es una virtud, siempre. Y el que obedece nunca se equivoca. Hay una anécdota que se cuenta de Santa Margarita María de Alacoque, cuando el corazón de Jesús le pedía que fuera a la capilla para manifestarse, ¿no? Y entonces, en el camino a esa capilla se encontraba con la priora, la maestra de novicia, y le decía que volviera al cuarto. Entonces ella, obediente, volvía a su cuarto. Y Jesús le decía, hija mía, te esperé ayer y no estabas. Dice que me encontré con la priora y me dijo que volviera en mi cuarto. Siento, señor Bertolfo, dice, no, obraste en virtud porque por encima está la obediencia. La obediencia siempre, siempre obediencia. Ahora, el que manda una cosa injusta y haga daño a la persona que obedece, comparecerá muy severamente ante el tribunal de Dios, ¿eh? También hay que decirlo. Padre, en Moricos nos encontramos con nuestros seres amados. Depende de dónde vayamos. Si vas al cielo y tus seres amados están en el infierno, pues no los vas a ver. Si vas al purgatorio y ellos están en el cielo, pues luego los verás. Y si están en el purgatorio, pues ahí os juntaréis, porque haréis juntitos y iré al cielo. Yo quiero pensar, hija mía, el honor que sí. Porque, mirad, el cielo es cielo por ver a Dios. Pero el cielo es más cielo si yo, viendo a Dios, estoy al lado de mi madre, que se me fue. Así te lo digo. Padre, una pareja se divorció. Es que estáis poniendo siempre la casuística. Padre, una pareja se divorció, su hijo se suicidó, pobrecito. Lo cremaron y dividieron la ceniza. Ay, madre. Y cada uno tiene su parte en su casa. ¿Qué texto me recomienda para motivarlos a que las reúnan y las sepulten? Pues el ritual de difunto, la legislación canónica. Pero vamos a ver, esto que se reparte medio niño para cada uno. Por Dios, es que esto ya es rizar el rizo, la gente lo que hace. Si lo que tienen que hacer precisamente para su dolor, porque ese hijo es de los dos, ese hijo no se ha vivido en partes, no se quedaron la cabeza uno y las piernas otro, es coger esa ceniza y que los dos vayan al cementerio y la pongan, y que los dos lleven flores, y que los dos lo lloren y lo recen. Eso es lo que tienen que hacer. Sobre el sacramento del bautismo de deseo. Bueno, pues eso siempre ha estado en la iglesia. Una persona que se quiere bautizar, pero por circunstancias que sean no ha podido, y ha sorprendido la muerte, ese deseo de estar bautizado, digamos, le anticipa las gracias que hubiera recibido sacramentalmente. ¿Vale? Padre, yo perdí una bebé con 29 días, solo la bautizaron y no hubo misa ni de cuerpo ni después del 8 de septiembre, cumple ya un año. Entonces, si puedo poner su intención 8 de agosto, será su cumpleaños, también pongo intención. Bueno, pues en ese caso de este bebé que perdiste, claro que puedes esperar la misa, pero si está bautizado no es necesario la misa. ¿Por qué? Porque el bautismo perdona el pecado original y todos los pecados personales. Como en ese caso de 29 días es imposible que tuviera un pecado personal, imposible, y su pecado original ya le fue perdonado por el pecado, pues ese bebecito, hija mía, te está esperando en el cielo. Te está esperando en el cielo. Entonces, ¿quieres recordarlo? Es normal que lo recuerdes porque es tu hijo. Ponle una vela, reza al Señor para que ese angelito te guarde y te proteja. Pero no hace falta que reces una intención por su salvación porque está en el cielo. Bueno, ¿es recomendable confesarse antes de someterse a una operación quirúrgica?
Hombre, depende de la operación que vaya a ser. Si te van a raspar una uña, no hace falta. Ahora, si te van a extirpar un tumor y puedes quedar ahí, pues entonces sí, conviene recibir los sacramentos antes de una operación, ¿no? Entonces, si murió al nacer y lo bautizaron desde casa espiritualmente, está bautizado. Bueno, es que eso es distinto, que no podemos poner todas las cosas igual. Vamos a ver. El bautizo de deseo solo se aplica a la persona que desea bautizarse. ¿Vale? Si yo deseo bautizarme, me sorprende una guerra, una persecución, me cortan el cuello y ya no me bautizo. Bueno, pues ese deseo se me aplica. En un niño pequeñito, un bebé que no tiene capacidad de pensar todavía, de razón, lo que se aplica siempre es la fe de los padres. Y por tanto, si los padres tienen intención de bautizarlo y no se pudo bautizar porque no dio tiempo, por la razón que sea, digamos que ese niño se le aplica el deseo de los padres a él. ¿Vale? ¿Me explico? El deseo de los padres a él. Igual que cuando yo bautizo a un niño, le digo a los padres, ¿queréis por tanto que vuestro hijo sea bautizado en la fe de la iglesia que acabamos de profesar? Ellos dicen, sí queremos. Y entonces el niño pasa la pila y se le echa el agua con la fórmula. Pero se aplica la fe de los padres al niño. En el caso ese sí. Otra cosa es, ¿cómo se bautiza desde casa? A mí que me expliquen qué es eso de bautizar desde casa. No, eso a lo mejor no, o yo no lo he entendido bien o está mal expresado, no lo sé, ¿no? Yo entiendo que ahí es el deseo de los padres de que su hijo se bautizara. Por la razón que sea, no dio tiempo, no se pudo. Entonces ese deseo se le aplica al niño, ¿vale? Bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya las preguntas, porque yo no sé allí que lo tenéis en vuestros países, pero aquí ya es muy tarde. Y lleva la del tanatorio como desde que hemos empezado la charla llamándome porque tenemos un difunto. ¿Veis? O no que se preparó allí en el hospital y hoy ya mañana hay que enterrarlo. Así que voy a ver qué quiere. Pues nada, yo me despido. Qué pena me da no poder escucharos, porque no sé qué le pasa al sonido, pero bueno, si vosotros me habéis escuchado a mí y podéis aprovechar la charla y difundirla y pasarla para que todos la conozcan y aprendan, pues sería genial, ¿no? Luego Gracias, yo padre. estas cosas las voy subiendo en mi canal de Telegram. Yo tengo un canal de Telegram que se llama Liturgia, Liturgia Católica desde España, donde yo subo todas estas cosas, ¿no? Lo voy a dejar aquí escrito en el chat para que también lo tengáis. Yo voy publicando ahí pues vídeos donde explico todos estos temas, ¿no? Ahí están también todos los rituales explicados. Y también en el canal de YouTube mío, que se llama Clama Nefeses in Eremo. Es también mi canal de YouTube, que ahí también pues publico vídeos y publico, pero vamos, todo lo que yo publico en YouTube está en el Telegram, o sea que los enlaces los voy subiendo yo ahí y así, bueno, podéis beneficiar de todas estas enseñanzas si os parece bien, y si os parece bien difundirlo, pues mejor que mejor. No sé si despedirme ya con la bendición, si rezamos una Ave María